Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Pues la última reunión, de hecho, fíjense que me escapó. Estoy hablando de capítulo de subgrupos, ¿verdad? Y me tomé unos minutos de más de la hora para terminarlo y se me escapó decirles que pues ya era como conveniente asignar para una nueva tarea, una nueva prueba. Pero entonces hasta hoy les anuncio, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer, como hoy es lunes, martes más bien, lo vamos a hacer el próximo lunes, para que tengan ahí varios días para prepararse. Pero realmente lo debía haber hecho un poco antes, porque, por ejemplo, la prueba anterior fue el jueves pasado, entonces que este fue jueves fuera la siguiente, ¿verdad? Pero bueno, no causa gran efecto eso. O sea que esa siguiente prueba va a ser sobre este capítulo 3, ¿verdad? Les voy a asignar algunos ejercicios de esta sección de tarea y sobre acá les voy a hacer algunas preguntas similares a las primeras, ¿verdad? Que son preguntas más como conceptuales para ver si entienden los conceptos que están aquí en la sección, ¿verdad? Y en la tarea, la idea es que ustedes sí practiquen un poco más de ese tipo de problemas, por lo menos unos cuantos, ¿verdad? De pruebe tal cosa, ¿verdad? Para ir practicando a escribir, aprendiendo a escribir demostraciones, ¿verdad? Que les decía que es una habilidad, pues, que todo matemático debe tener, ¿verdad? Ok, entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a continuar al siguiente capítulo, ¿verdad? Ya esto iría para una siguiente prueba, ¿verdad? Sería hasta para la tercera prueba que hagamos, ¿verdad? Pero pues tenemos que avanzar. Fíjense, el capítulo se llama Grupos Cíclicos, que de hecho en el capítulo anterior se definió este concepto, se los muestro ahí rapidito. Estaba como uno de los primeros ejemplos de sus grupos por acá. Ejemplos de sus grupos, grupo generado por A, lo único es que aquí no le decían grupo cíclico, ¿verdad? Pero precisamente de este tipo de grupo, no, sí, aquí decía, ¿verdad? En su grupo A se le llama grupo cíclico generado por A, que era el conjunto de potencias del elemento A del grupo, ¿verdad? Eh, entonces resulta que estos grupos cíclicos, ¿verdad? Tienen un papel bastante importante en la teoría de grupos con respecto a la clasificación de grupos. Mucho de la teoría de grupos trata de clasificarlos, como de decir, ok, existen grupos de este tipo, existen otros grupos de este otro tipo, si un grupo es finito, de tal tamaño, va a tener tales propiedades, entonces se vuelve una cuestión como de taxonomía, similar que en biología, ¿verdad? Que toman una especie, arácnidos, por ejemplo, y los empiezan a clasificar, ¿verdad? Hay de estos tipos, en tal zona se pueden encontrar tales, ¿verdad? Entonces aquí pasa algo similar, ¿verdad? Los grupos, una de las principales, podríamos decir, formas de estudiarlos es querer clasificarlos, ¿verdad? Y si ustedes googlean algo como clasificación de grupos, van a ver que ese problema ya está resuelto completamente. O sea, en teorema está, creo que está como teorema, fue un artículo bastante largo. En este mismo libro, de hecho, hablan de él. Déjenme buscar el texto para ver dónde está eso. Faith Thompson se llama. Faith. A ver si lo encuentra. Ahí está. Teorema de Faith Thompson. Y aquí incluso dan la portada del artículo cuando se publicó, ¿verdad? Dice que fue en el 63, ya ahorita, ¿verdad? Entonces ese teorema en ese momento como que se resolvió ya el problema de clasificar todos los grupos eh, finitos, creo que era en este caso, no recuerdo, habría que ir a leer ahí con detalle. De manera que uno diga, por ejemplo, ok, si tiene un grupo de orden 100, es posible que sea este o este. Tiene un grupo de orden 1000, entonces es posible que sea este o este. Si ponen a pensar con la información que nosotros tenemos hasta ahora de cómo funcionan los grupos, eso se escucha bastante como
general, ¿verdad? Como bien complicado de quererlo abarcar, por lo menos con lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Pero con lo que nosotros vamos a estudiar aquí, hasta el capítulo 11, vamos a tener una idea de más o menos cómo funciona eso. Denle una leída a esto que está aquí, ya les voy a decir, sería aquí al inicio del capítulo 25. Eh, no se ocupa mucho como entender exactamente los conceptos, solo más. Aquí, fíjense, él habla de varias cosas históricas, ¿verdad? En 1831 tal cosa, en 1870 tal otra cosa, ¿verdad? En los 50 tal otra cosa, etcétera, etcétera, como para ver más o menos cómo fue la línea de ese estudio de grupo, ¿verdad? Ok, entonces traje hoy una presentación porque hay bastante información en este capítulo 4. Entonces si le doy una ojeadita rápida, observen, hay un montón de cosas por ahí, ¿verdad? Ya hay algunas demostraciones, fíjense este teorema, la demostración es ya casi como que una página, ¿verdad? En comparación a lo que hemos visto, los teoremitas que hemos visto que hay hasta ahora son bien chiquitas sus demostraciones, ¿verdad? Unas 5 líneas, un parrafito y ya, ¿verdad? Pero aquí sí hay algunas pruebas un poco más como enredaditas, entonces las traje mejor ya, ya como sacadas, digamos. Eh, Así que hoy vamos a hablar de grupos cíclicos, ¿verdad? La definición, como les decía, el grupo cíclico generado por un elemento, déjenme hacer grande esto para que se vea mejor. El grupo cíclico generado por un elemento A, ¿verdad? De un grupo cualquiera, es el conjunto de potencias enteras. Recuerden que pues, aquí lo de decir enteros es parte de la definición, ¿verdad? Cuando se definió esta notación de potencias, dijimos que solo nos interesaban en grupos las potencias enteras, ¿verdad? Entonces el grupo cíclico generado por A son el conjunto de potencias de A. Ya sabemos que aquí solo nos interesan potencias enteras, ¿verdad? Pero bueno, es bueno siempre recordar. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Fíjense en el grupo Z6, acuérdense los enteros módulo 6. Acá, como habíamos dicho, cuando un grupo, su operación sea como, funcione como una suma, entonces las potencias conviene escribirlas como múltiplos, ¿verdad? Para no enredarse con lo que uno ya conoce de los números reales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, aquí A a la K, pues realmente conviene escribirlo como K por A, ¿verdad? K veces A, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el grupo cíclico generado por la identidad? En este grupo y en todos realmente, ¿verdad? El grupo cíclico generado por la identidad va a ser solo la identidad, ¿verdad? Porque si yo hago la identidad, la opero cualquier cantidad de veces, por definición de la identidad, ¿verdad? Siempre me va a quedar la identidad, ¿verdad? Entonces el grupo cíclico generado por la identidad siempre es el grupo trivial, que solo tiene la identidad. Y como les digo, en cualquier grupo, ¿verdad? Funciona de esa manera. ¿Cuál sería el grupo cíclico generado por uno? Bueno, entonces sería estar operando uno 0 veces, que por definición es la identidad, ¿verdad? Es como cuando uno dice A a la 0, 1, ¿verdad? Pero acá sería A a la 0 igual a la identidad, ¿verdad? Y en este caso, que es sumativo, sería 0 veces el elemento, pues es la identidad. Observen este tipo de ecuación en los reales, vamos a ver, no, esto sí tiene sentido, 0 por 1, 0 sí tiene sentido. Pero ya sabemos que aquí hay algunas cosas que en los reales no tienen sentido, ¿verdad? Pero bueno, esto sí. 0 veces 1 es 0, 1 veces 1 es 1, ¿verdad? 2 veces 1, pues es 1 más 1, o sea 2. Y si continuamos así, pues obtenemos todos los elementos de Z6. En ese sentido, entonces uno dice que Z6 es un grupo cíclico porque se puede escribir de esta manera, como el grupo cíclico generado por un elemento, ¿verdad? Entonces, noten que a pesar de que la construcción, digamos, de esto, de los grupos cíclicos, fue comenzando con un grupo cualquiera, tomando un elemento del grupo y considerando todas las potencias, es posible que todas esas potencias o que esa construcción me lleve a obtener todos los elementos del grupo con el que partí, ¿verdad? Entonces, cuando eso ocurre, uno dice que el grupo es cíclico, todo el grupo es un grupo cíclico, ¿verdad? eh, cuando tiene o cuando se puede escribir como el grupo cíclico generado por algún elemento, ¿verdad?
Entonces, en este caso, podemos decir, ok, el grupo Z6 es un grupo cíclico y pónganse a pensar en esto, ¿verdad? Si uno lo hace, si en vez de Z6 hubiese sido Z8, hubiese pasado exactamente lo mismo, solo que hubiéramos llegado aquí como es Z6, llegamos hasta 7, hasta 5, porque ya después de 6 en adelante me vuelven a quedar los primeros, ¿verdad? 0, 1, 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces en Z8, por ejemplo, si voy sumando 1, 1 más 1, 1 más 1 más 1 y así, ¿verdad? Voy a llegar hasta 7, ¿verdad? Cuando llegue a 8 ya me va a dar 0, módulo 8, y me van a volver a aparecer, ¿verdad? De hecho, eso es lo que inspira el nombre, ¿verdad? De grupo cíclico, porque como tienen un generador, entonces en el caso esto de los grupos finitos, se da ese comportamiento cíclico de que llega un punto que termina uno, agota todos los elementos y como que vuelve a empezar, ¿verdad? Y vuelven a estar apareciendo los demás, ¿verdad? Entonces, podemos decir que como que el prototipo de grupo cíclico son estos grupos ZN, ¿verdad? Porque siempre son grupos cíclicos, siempre van a estar generados por uno. No necesariamente solo por uno, observen aquí, el grupo cíclico generado por 5 también da Z6. ¿Por qué? Si uno va operando 5, 0 veces, pues me da la identidad. 5 una vez, me da 5, ¿verdad? 5 dos veces sería 5 más 5, ¿verdad? Módulo 6 sería 4, ¿verdad? 5 tres veces sería 15, ¿verdad? 15 módulo 6 me da 3. Y así, luego sería 20 módulo 6 me va a dar 2. 25 módulo 6 me da 1, ¿verdad? 30 módulo 6 me da 0 y ahí se van a empezar a repetir otra vez, ¿verdad? Y ahí pasa, se observa otra vez ese comportamiento de como cíclico, ¿verdad? Lo único que no necesariamente se da en el orden 0, 1, 2, 3, sino que por ejemplo aquí es 0, 5 y ahí van los otros, ¿verdad? No, no en un orden en particular. Eh, Así que observen que un grupo cíclico puede tener diferentes generadores, ¿verdad? El generador de un grupo cíclico no necesariamente es único. Y aquí ya tenemos, en el primer ejemplo, ya observamos esto, ¿verdad? No quiere decir que todo grupo cíclico tenga varios generadores. Puede existir, por ejemplo, eh, tendría que ser algo como abstracto, pero podría ocurrir que en un grupo cíclico solo haya un generador, ¿verdad? Eh, Así como un grupo en particular que tenga ese comportamiento, pues no se me ocurre, la verdad. Eh, por lo menos estos ZN siempre van a tener varios generadores. Y creo que más adelante vamos a ver un teorema que va a decir que si el elemento que ponemos aquí es relativamente primo con este, por ejemplo 5 es relativamente primo con 6, entonces ese ya va a ser un generador, ¿verdad? Pero ahí vamos a ver más adelante un teorema relacionado con eso, ¿verdad? Entonces, si se ponen a pensar, pues eso siempre va a ocurrir, ¿verdad? Para cualquier entero, yo puedo encontrar otro menor que él que sea relativamente primo con él, ¿verdad? Eh, Así que, pues eso siempre va a ocurrir en estos grupos ZN. Pero en un grupo abstracto podría ocurrir, ¿verdad? Tengo un grupo ahí más extraño y considero las potencias de algún elemento y que solo uno de ellos me funcione como generador. Déjenme pensar. No, de hecho, fíjense que en el caso finito siempre van a haber varios generadores. Entonces, creo que en todo caso solo sería posible tal vez en algún grupo infinito, cíclico infinito. No, tampoco. De hecho, siempre van a haber más de un generador. O sea que este comportamiento de que hay varios generadores es general. Eh, ya más adelante vamos a ir viendo teoremas que demuestran eso, ¿verdad? Por ahora solo tomémoslo como un dato ahí, como una información, pero de hecho más adelante vamos a comprobar que en efecto eso que les estoy mencionando ocurre, ¿verdad? Ok, entonces cuando piensen en grupos cíclicos, automáticamente el ejemplo típico va a ser estos ZN, ¿verdad? Eh, y fíjense, tenemos un primer teorema. Teorema sea G un grupo, A un elemento de G, ¿verdad? Si el orden de A es infinito, dos potencias de A son iguales,
sea, es como hablando de los elementos del grupo cíclico generado por A, ¿verdad? Que son las potencias de A. Entonces, dos potencias van a ser iguales si y solo si el exponente es igual. Eh, si el orden del elemento es finito, n, entonces el grupo cíclico generado por A, el conjunto de estas potencias, va a ser este, ¿verdad? Va a tener A al cuadrado, al cubo, hasta A a la n-1, y dos de ellas van a ser iguales si solo si n, ¿verdad? Que es el orden del elemento, divide a la diferencia de las dos potencias, ¿verdad? O este es un múltiplo de n, ¿verdad? Que sería la otra forma de decirlo, ¿no? Entonces, fíjense, este teorema lo que me da es información sobre cómo se comportan los elementos de un grupo cíclico, ¿verdad? Si el orden del elemento es infinito, entonces las potencias se van a comportar de esta manera, van a ser iguales solo para exponentes iguales. Entonces aquí noten que van a haber infinitas potencias entonces, ¿verdad? Porque si solo van a ser iguales cuando los exponentes sean iguales, entonces al cuadrado, al cubo, a la 4, a la 5, todas van a ser diferentes, ¿verdad? Y puedo continuar así las veces que quiera, ¿verdad? Y eso, esa lista no va a terminar porque el orden del elemento es infinito. Y recuerden que el orden era el entero, ¿verdad? El exponente, ¿verdad? Tal que el elemento operada esa cantidad de veces me dé la identidad, ¿verdad? Si el orden es infinito, acuérdense cuando definimos orden dijimos que íbamos a decir que el orden es infinito si no existe ese entero, ¿verdad? Ok. Y en el caso finito, pues estaban diciendo el grupo cíclico generado por el elemento A es exactamente este, ¿verdad? Todas estas potencias son distintas y además dos potencias van a ser iguales si solo si la diferencia de los exponentes, ¿verdad? De I y de J es un múltiplo de n, ¿verdad? O n divide a esa diferencia, ¿no? Ok, veamos la prueba de la primera parte. Las escribí aquí en forma bastante simbólica para que se vea bien resumida, ¿verdad? Pero recuerden que les dije que cuando uno va a escribir demostraciones, realmente lo conveniente es ir escribiendo, como describiendo, ¿verdad? Como que estuviera redactando un ensayo, ¿verdad? Algo así. Pero aquí más que todo por espacio, porque estas presentaciones se vean no tan cargadas, ¿verdad? Pues se utiliza ahí esto para resumirla, ¿verdad? Ok, fíjense, si el orden del elemento A es infinito, como dice el inciso 1, ¿verdad? Entonces no va a existir ningún entero, ¿verdad? Distinto de cero, porque si es cero, pues A a la cero por definición siempre es la identidad, pero si el orden es infinito, no existe ninguno distinto de cero, ¿verdad? Tal que esa potencia me dé la identidad. Si existiera uno, entonces el orden de A no sería infinito, ¿va? Ok, entonces si asumimos que A a la I es igual a A a la J, eso es lo mismo que, recuerden que estamos en un grupo, todo elemento tiene un inverso, el inverso de A a la J es A a la menos J, ¿verdad? Si lo opero a ambos lados de esta igualdad, entonces aquí me va a quedar A a la I menos J, aquí me va a quedar la identidad, ¿verdad? Y entonces esta igualdad implica que A a la I menos J es la identidad, y como aquí estamos obteniendo, ¿verdad? Un entero tal que A operado esa cantidad de veces me da la identidad, por lo que dijimos aquí arriba, la única opción, ¿verdad?, es que ese entero sea cero, porque no existe uno distinto de cero que satisfaga esta ecuación, ¿verdad? Entonces la única forma es que I menos J sea igual a cero, y por tanto I tiene que ser igual a J, ¿no? Es un sí y solo sí. Recuerden que de esa parte de lógica que se ve en matemáticas discretas sobre proposiciones y eso, ¿verdad? Sí y solo sí significa que esto implica lo de la derecha, ¿verdad? Y lo de la derecha implica lo de la izquierda. Pero si I es igual a J, pues no hay nada que probar para ver que A a la I va a ser igual a la J, solo sustituyo, ¿verdad? En vez de J I, A a la I es igual a la I, ¿verdad? Entonces realmente lo único que había como que ver, ¿verdad? Es que lo de la izquierda implica lo de la derecha automáticamente se ve que implica lo de la izquierda, ¿verdad?
Ok, segundo entonces, si el orden es finito, el grupo cíclico generado por A va a estar formado solo por estas potencias, ¿verdad? Y se va a dar esta igualdad si y solo si esta propiedad de divisibilidad, ¿verdad? Veamos entonces. Si el orden de A es n, pongo aquí claramente este tipo de afirmación, hay que tener cuidado, ¿verdad? Que hay veces que uno abusa de ella, ¿verdad? Y cuando uno diga claramente algo es porque de verdad es evidente, ¿verdad? Si ya han leído uno o varios libros así de matemáticas, por lo menos para sus clases, se habrán encontrado con que muchas veces los autores dicen claramente tal cosa, ¿verdad? Pero uno no lo ve para nada claro, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con... yo no se los recomiendo mientras estén así de estudiantes, por lo menos de licenciatura, no les recomiendo utilizar esas palabras como es claro que, claramente vemos que, eh, es fácil ver que, no, ¿verdad? Eso ya hasta que tenga uno como que algo de experiencia como para poder afirmar algo así, ¿verdad? Hay cosas que de verdad son claras, ¿verdad? Y que muchas veces incluso uno lo ve claro, pero quizás no todo el mundo, ¿verdad? Entonces, cuando uno está escribiendo una demostración, hay que pensar que la va a leer cualquier persona, por ejemplo, cualquier compañero de ustedes. Y la idea es que cuando uno escribe la demostración, la persona lo puede entender, ¿verdad? No cualquier persona, ¿verdad? Pero por lo menos alguien que está, digamos, en el mismo ámbito de ustedes, o sea, estudiando matemática, ¿verdad? Entonces la idea es que si usted escribe algo, están en la misma clase, pues esperaría que sea de tal manera que su compañero lo entienda, ¿verdad? Pues están en la misma clase y todo, ¿verdad? Entonces, más o menos ese tipo de cosas hay que pensar cuando uno está haciendo estas redacciones de demostraciones. Aquí yo prácticamente lo que hice fue pues traducir lo que decía el libro, ¿verdad? Y tal vez algunas cosas explicarlas un poquito más, porque muchas veces el libro solo dice directamente algo, ¿verdad? Y pues ahí uno trata de llenar los espacios que los libros también le dicen a uno, se deja al lector la otra parte, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas uno las trata de completar. Ok, si el orden de A es n, veamos a ver si cabe aquí la palabra claramente. Estos elementos son elementos del grupo cíclico generado por A. Sí, por definición. Aquí teníamos la definición. El grupo cíclico generado por A está formado por todas las potencias enteras de A. Entonces sí, es claro que todas estas, ¿verdad? Son potencias enteras, por tanto están aquí, ¿verdad? Por definición. Digamos que aquí está bien usada la palabra esta, pero como digo, no se la recomiendo, ¿verdad? Eh, por otro lado, dice, si A a la K es una de las potencias de aquí, ¿verdad? Fíjense, ¿qué es lo que queremos comprobar? Queremos comprobar esta igualdad, primero, ¿verdad? Y después este sí, solo sí. Entonces, recuerden pues probablemente ahí mismo en matemáticas discretas o en alguna otra clase en la que ya hayan hecho o visto un poco de demostraciones, qué sé yo, quizás a este punto. Bueno, estructuras algebraicas es una clase que uno la puede ir dejando ahí, ¿verdad? Porque creo que solo abre estructuras algebraicas 2, ¿verdad? En el plan de estudio. Entonces, quizás uno puede irla dejando ahí, puede ser que alguien ya esté por graduarse, ¿verdad? Que solo le falten, qué sé yo, unas 8 clases, por decir algo, y esté en esta clase, podría pasar, ¿verdad? Entonces, alguien así ya tiene bastante experiencia viendo demostraciones, ¿verdad? Alguien que no, que viene, la agarró así como está en el plan, pues puede ser que sean las primeras experiencias así viendo o analizando demostraciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí queremos comprobar esta igualdad. Siempre que quieran comprobar una igualdad, piensen en, ok, como estos son, quiero comprobar una igualdad entre dos conjuntos. Entonces lo que quiero ver es que este conjunto está contenido en este y que este está contenido en el primero, ¿verdad? Siempre las igualdades de conjuntos se van a comprobar así. Por eso aquí se comienza diciendo claramente estos son elementos de aquí. En otras palabras, este conjunto está contenido en este conjunto. Eso es claro. ¿Por qué? Porque este está formado por todas las potencias de A. Aquí hay algunas de ellas, ¿verdad? Entonces, claramente, estos son elementos de este conjunto, ¿verdad? Ahora lo que queremos ver es que este conjunto está contenido aquí.
y si se dan esas dos contenencias, entonces ahí sí tenemos que van a ser iguales, ¿verdad? Ok. eh, Fíjense, entonces partimos queriendo comprobar que este está contenido aquí, significa que si yo tomo cualquier potencia, que son las que están acá, esa potencia va a ser una de estas. Eso es lo que quiero ver, ¿verdad? Cuando yo quiero comprobar que un conjunto está contenido en otro, quiero ver que si tomo un elemento de ese, ¿verdad? Entonces también va a estar en el otro, ¿verdad? Ah, ok, entonces tomo un elemento del grupo cíclico generado por A. Fíjense, por el algoritmo de división, esta es una de las herramientas que les decía, déjenme ir al libro. Les decía que aquí en el capítulo cero hay varios aspectos como preliminares, ¿verdad? Uno de ellos, algunos de ellos son propiedades de enteros y precisamente es uno de los primeros que aparecen aquí, fíjense, el algoritmo de división, ¿verdad? Si no lo recuerdan, qué decía, pues aquí está, ¿verdad? Y siempre que vean algo así en el libro o que yo les presente aquí, pues recuerden este capítulo cero de aspectos preliminares, ¿verdad? Lo voy a dejar así, no se ve tan mal. Entonces, ese algoritmo de división aplicado a este entero k, ¿verdad? Me dice que existen otros dos enteros, q y r, tales que k es igual a n por q más r. Noten, eso es lo mismo que dice aquí, solo que con otras letras ahí, ¿verdad? Tengo a y b enteros con b positivo, entonces existen únicos enteros, q y r, ¿verdad? Tales que se da esta igualdad con esta condición. Y observen, esto es lo mismo que está aquí, ¿verdad? La única diferencia aquí es NQR. Entonces, en vez de B tenemos N ahí, ¿verdad? Y en vez de K tenemos A aquí, ¿verdad? Entonces, se aplica, ¿verdad? A los enteros, déjenme ver, sería el entero K, ¿verdad? Eh, Al entero K y N. K, aquí dijimos, tomemos una potencia de las que están aquí, ¿verdad? El exponente, con exponente K. Y el otro entero, digamos, fijo que estamos utilizando es n, ¿verdad? Que es el orden de los elementos, ¿verdad? Este teorema dice sean a y b enteros con b positivo, ¿verdad? Entonces el b, noten que aparece aquí a la derecha, ¿verdad? Es el n y n aquí es positivo, ¿verdad? Recuerden que el orden de un elemento dijimos que era el entero positivo más pequeño, ta, 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 ta. Este es positivo, o sea, se puede utilizar ese teorema aquí, ¿no? Entonces, lo que nos da el teorema es la existencia de estos otros dos enteros que satisfacen esta igualdad y que satisfacen esta condición. Estos enteros de ese algoritmo de división son aquellos que aparecen cuando uno, pues, algoritmo de división, pues es lo que nosotros nos enseñaban en la escuela para dividir, divida 9, bueno, depende cómo les haya enseñado, ¿verdad? 9 entre 5, ya sea así, ¿verdad? O así, ¿verdad? No sé, supongo que, creo que ahora se ha vuelto más popular esta notación, pero era la misma cosa, el procedimiento es el mismo, ¿verdad? Entonces uno decía 9 entre 5, 4, en esta notación lo escribí aquí, 9 entre 5, 4, en esta notación lo escribí aquí. Perdón, 9 entre 5, 1 sería, ¿verdad? O sea, estoy pensando ya en el residuo, ¿verdad? Pero sería 9 entre 5, 5 solo cabe una vez en 9, ¿verdad? Entonces sería 1 aquí, ¿verdad? 1. 1, 1, 5 por 1, 5, multiplicaba, ¿verdad? Y después aquí restaba, 9 menos 5, 4. Y yo ya estaba pensando en este, ¿verdad? Por eso puse 4 ahí. 5 por 1, 5, aquí se pone acá, ¿verdad? Incluso depende cómo les haya enseñado, hay veces que le decían, cambie el signo de un solo, ¿verdad? Y después súmelo. Es equivalente, ¿verdad? Si uno no se lo cambia, pero resta, pues al final más con menos, menos, ¿verdad? Es lo mismo. Me queda aquí así. Entonces, esos dos números en el algoritmo de división son precisamente, este es el Q que dice ahí, ¿verdad? Y de hecho Q lo utilizan de quotient, en inglés de cociente, ¿verdad? Y este es el R, que es el residuo, ¿verdad? Entonces, cociente y residuo. Entonces, esos números que mencionan ahí en el algoritmo de división son, este Q y ese R son precisamente estos que aparecen acá. Recuerden que este procedimiento lo hacía hasta que este número fuera más pequeño que este, ¿verdad? 4 es más pequeño que 5, sí, entonces ya terminé, ¿verdad? Si no, entonces uno repetía el procedimiento, ¿verdad? Y eso es lo que me dice esta condición, ¿verdad?
El residuo menor que el divisor sería, ¿verdad? Recuerden que ahí incluso habían nombres, dividendo, divisor, cociente, residuo. Dividendo, divisor sería numerador y denominador, si lo vemos como una fracción, ¿no? Bueno, entonces utilizamos esto, ¿verdad? Noten que esto lo que nos permite es aquí sustituir en vez de K, pues esta expresión, N por Q más R. Y el objetivo de hacerlo es que, pues nosotros ya sabemos que el orden de A es N y entonces nosotros si nos, de alguna manera podemos poner por aquí, ¿verdad? A a la K en términos de A a la N, si el orden de A es N, significa que A a la N es la identidad. Entonces, ese es el objetivo de utilizar aquí ese proceso, ¿verdad? Entonces, escribimos en vez de K, N por Q más R, por las propiedades de exponentes que ya sabemos que sí funcionan, ¿verdad? Recuerden que habían unas que no, entonces hay que tener cuidado con eso, cuando uno esté trabajando con este tipo de problemas. Por ejemplo, de algún ejercicio que les deje tarea de aquí, como se está trabajando con potencia, ¿verdad?, de elementos, entonces aquí hay que tener cuidado, por ejemplo, que esta propiedad de A por B a la N, por ejemplo, no necesariamente funciona, ¿verdad? En los reales sí, pero aquí en grupos no necesariamente porque no se da solo si el grupo es abeliano, ¿verdad? Solo cuando tenemos conmutatividad. Bueno, pero esta sí, ¿verdad? De que cuando tenemos potencias así, ¿verdad? Consecutivas, podríamos decir, copiamos la base, sumamos los exponentes. Esto sí funciona, ¿no? Entonces la utilizamos acá. Esta también funciona, ¿verdad? Cuando tengo exponentes así multiplicándose, lo puedo escribir así. Realmente uno lo utiliza normalmente de acá para acá, ¿verdad? Y entonces aquí es donde utilizamos lo que conocemos, que es que como el orden de A es n, eso significa que A a la n es la identidad. Bueno, como A a la n es la identidad, aquí yo puedo poner la identidad y la identidad operada Q veces o cualquier cantidad de veces, ¿verdad? Sigue siendo la identidad. O sea que este término de aquí se elimina, ¿verdad? Me da la identidad. La identidad por cualquier cosa me da esa cosa, ¿verdad? La identidad por este elemento me da ese elemento. ¿Qué concluimos? Que A a la K es igual a la R. A la K, al final, después de todas estas igualdades, ¿verdad? Por transitividad, A a la K sería igual a la R. Pero R es menor que N, ¿verdad? Entonces, por eso aquí se afirma que A a la R es un elemento de esta lista, ¿verdad? Porque los exponentes que se están considerando aquí, 1, 2, hasta n-1, son exponentes menores que n, ¿verdad? Entonces, ¿qué concluimos? Partimos diciendo que A a la K fuera un elemento del grupo cíclico generado por A. Llegamos a que A a la K es igual a la R, o sea que A a la K es un elemento de este conjunto. ¿Qué significa? Que este conjunto está contenido en este conjunto porque todos sus elementos están aquí, ¿verdad? Y entonces ya tenemos la doble implicación que queríamos, ¿verdad? Que este conjunto está contenido en este y viceversa, que este está contenido en este. Si se da esa doble contenencia, entonces decimos los conjuntos son iguales, ¿verdad? Y por tanto, es cierto que en este caso el grupo cíclico generado por A está formado solo por estas potencias, ¿verdad? Y no van a haber más, ¿verdad? Observen aquí, es importante que y tenganlo presente cuando se trabaja este tipo de problema de grupos cíclicos finitos, especialmente, noten que aquí el orden de A es finito. El algoritmo de división siempre tenganlo como una herramienta que se puede utilizar, ¿verdad? Porque cuando uno le dicen pruebe que, veamos algún ejercicio aquí, déjenme ir rapidito los ejercicios, pruebe que tal cosa, vamos a ver. Relacionado ahí con grupos cíclicos, déjenme ver, estos son ya con otras cosas. No me fui. Es que estaba aquí atrás otra vez. Sí, entonces vamos a ver aquí. Rapidito. Ok. Pruebe que un grupo de orden 3 debe ser cíclico. Bueno, esto es bien específico porque es un grupo específico de orden 3. Sea G un grupo finito. Esto es más general, fíjense. Sea G un grupo finito. Pruebe que existe un entero positivo fijo n tal que A a la n es la identidad para todo A en G. Fíjense que aquí
este es una prueba de algo, una propiedad bien general. O sea, esto funciona para cualquier grupo finito, ¿verdad? Entonces aquí uno dice, pucha, pero no tengo muchas herramientas a utilizar porque yo no sé qué grupo es G. Yo solo sé que es finito. Uno puede tomar un ejemplo y decir, bueno, como es finito, digamos que es Z8 y voy a ver si es cierto que en Z8 eso funciona. Pero eso no me sirve como prueba porque sería un caso particular, ¿verdad? Y en estas pruebas uno quiere comprobarlo en general, que yo tomo cualquier grupo y esto tiene que funcionar, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pero no tengo mucho a utilizar, solo sé que es grupo, solo sé que es finito, ¿verdad? El hecho de que sea grupo me da las cuatro cosas que significa que G sea grupo, ¿verdad? El hecho de que sea finito, pues me da algo de información ahí, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, pues ¿y qué más? No tengo mucho más, ¿verdad? Entonces, eh, tengan presente que en estos casos de grupos finitos, de grupos cíclicos finitos, esta herramienta del algoritmo de división, cuando se esté trabajando con el orden de un elemento, con alguna potencia, así como aquí, ¿verdad? Que es el exponente, digamos, de la potencia, pues consideren ahí, voy a ver, ¿será que utilizar aquí el algoritmo de división me sirve de algo? Ténganlo presente porque pues puede ser que me ayude de alguna manera. Es como una de las herramientas a utilizar, ¿no? Ok, comprobamos entonces la primera parte, que es que este conjunto es igual a este conjunto. Falta la otra parte. A a la I es igual a la J, sí y solo sí, N divide a I menos J. Entonces, es un sí y solo sí, ¿verdad? Veamos entonces, como es un sí y solo sí, comenzamos por un lado primero y comprobamos que se cumple la otra propiedad, ¿verdad? Y después comenzamos al revés, ¿verdad? Que se asume esto y llegamos a lo primero, ¿no? Recuerden eso también, ¿verdad? Siempre que tenemos un sí y solo sí, que se puede escribir con el símbolo así, doble flecha, significa que tengo que comprobar esta dirección de la flecha y esta dirección de la flecha también, ¿verdad? Ok, entonces la primera parte, si A a la I es igual a I a la J, a la J, perdón, nuevamente recuerden que estamos en un grupo, ¿verdad? Entonces puedo multiplicar por el inverso de este elemento aquí como para eliminarlo, ¿verdad? A ambos lados. Entonces me queda esta igualdad, ya habíamos hecho eso antes. Y nuevamente por el algoritmo de división, fíjense otra vez la herramienta a utilizar. Existen dos enteros, ¿verdad? Q y R. Aquí se está utilizando el algoritmo de división con el entero I menos J, ¿verdad? Y con el entero N, ¿verdad? Que era el orden de A, ¿verdad? Entonces aquí se utilizó con K y N, K era el exponente. Aquí se está utilizando con I menos J y N. I menos J ahora es el exponente, ¿verdad? Entonces aplico el algoritmo de división, ¿verdad? La misma conclusión. Existen dos enteros, Q y R, tales que satisface esta igualdad con esta condición, ¿verdad? Ok, entonces nuevamente puedo sustituir. En vez de A la I menos J, en vez de I menos J, poner NQ más R, ¿verdad? Y hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí, ¿verdad? Esto de aquí. Separar la suma esta, ¿verdad? Como dos productos, luego este ponerlo como A a la N elevado a la Q, y A a la N es la identidad, elevado a la Q sigue siendo la identidad, entonces solo queda A a la R, ¿verdad? Similar, exactamente igual que como ocurrió aquí, ¿verdad? Ok, entonces A a la I menos J es igual a la R, ¿verdad? Luego fíjense como N es el entero positivo más pequeño, tal que satisface esta ecuación, ¿verdad? Esta igualdad. Eh, entonces aquí estamos diciendo que, vamos a ver, ¿qué sería? Tenemos aquí, sí, que A a la I menos J tenemos aquí es la identidad. De paso estamos diciendo que A a la I menos J es igual a la R, pero R es más pequeño que N, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos diciendo que A a la R es la identidad. Fíjense, es como que se sustituyera aquí, ¿verdad? A a la I menos J, aquí llegué a que es A a la R. Entonces lo puedo poner aquí, ¿verdad? En vez de A a la I menos J, A a la R. A a la R entonces sería la identidad, con R más pequeño que N. Pero N es el entero positivo más pequeño tal que
A a la n es la identidad. Eso obliga entonces a que este R tenga que ser 0, o sea que se tiene que satisfacer estas desigualdades, que sea menor que n, mayor o igual que 0, pues la única opción, ¿verdad?, es que sea 0, porque si fuera otro de los que están ahí en ese intervalo, bueno, no es intervalo, son enteros, ¿verdad?, que están entre 0 y n menos 1. Entonces, si fuera alguno de esos otros, ese tendría que ser el orden, porque el orden es el entero más positivo, más pequeño que satisface esta igualdad. Entonces, no puede ser otro de esos, ¿verdad? Tiene que ser 0, ¿verdad? Es la única opción. Ah, pero si R es 0, entonces lo que tenemos es que al sustituirlo aquí, si R es 0, ¿verdad? Me va a quedar que A a la I menos J, o más bien aquí sería, ¿verdad? Si R es 0, sería que I menos J es N por Q, ¿verdad? I menos J es N por Q. ¿Qué significa? Que I menos J es un múltiplo de N, que es lo mismo que decir que N es un divisor de I menos J, ¿verdad? N divide A, I menos J, que era lo que se quería comprobar, ¿verdad? Si A a la I es igual a la J, entonces N divide a I menos J, ¿verdad? Y ahora al revés, si N divide a I menos J, entonces A a la I tiene que ser igual a la J. Ok, entonces por otro lado, si asumimos que N divide a I menos J, eso significa, en otras palabras, que I menos J es un múltiplo de N, ¿verdad? Y esto para algún entero, ¿verdad? Ah, ok, entonces sustituimos en esta igualdad A a la I menos J. Si I menos J es igual a N por Q, pues A a la I menos J sería igual a la N por Q. Nuevamente lo escribimos como, así como aquí, ¿verdad? A a la N a la Q, ¿verdad? De aquí. Pero A a la N es la identidad. La identidad a la Q es la identidad, ¿verdad? Entonces tendríamos que A a la I menos J es la identidad. Multiplico por A a la J a ambos lados, ¿verdad? Por la derecha. Entonces aquí en la derecha me va a quedar A a la J por la identidad, A a la J por esto, ¿verdad? Por la derecha se cancela la J, ¿verdad? I menos J más J se elimina y solo me queda I, ¿verdad? Entonces si partimos del lado izquierdo, obtenemos el lado derecho, ¿verdad? Y entonces esto me determina, ¿verdad?, bastante información sobre cómo van a ser los grupos cíclicos generados por un elemento de orden infinito y los grupos cíclicos generados por un elemento de orden finito. Si es de orden finito, ese grupo va a estar formado por estas potencias. Si es de orden infinito, pues van a haber infinitas potencias, es lo que me está diciendo prácticamente esta conclusión, ¿verdad? Porque dos potencias solo son iguales si los exponentes son iguales. Quiere decir que para cada exponente distinto, las potencias van a ser distintas, ¿verdad? Sería la otra manera de verlo, ¿verdad? O sea que orden infinito de un elemento indica que el grupo cíclico generado por él va a tener infinitas potencias, ¿verdad? Y orden finito, ¿verdad?, de un elemento indica que el grupo cíclico generado por él va a tener una cantidad finita de potencias, y observen cuántos elementos, n, ¿verdad? Precisamente el orden, y no cualquiera, ¿verdad? Sino que de uno en uno, 0, 1, 2, hasta n menos 1. O sea que ya me está prácticamente clasificando cómo van a ser los grupos cíclicos finitos, ¿verdad? Y cómo van a ser, quizás un poco menos de información aquí, ¿verdad? Porque aquí lo único que me dice es que van a haber infinitas potencias, ¿verdad? Ok. eh, Corolario, ¿qué significa corolario? Que es un teorema que depende del anterior, ¿verdad? O sea, es una conclusión que me da también el teorema anterior. Fíjense, nos da tres cosas. Estas creo que solo las menciono porque aquí en el libro sí hablan de la demostración. Déjenme ir ahí, corolario 1. Aquí estaba el teorema. ¿Verdad? Este es el teorema que estábamos estudiando ahorita. Aquí está toda la prueba, ¿verdad? Observen que son los mismos argumentos, solo que pues ahí los traduje y los ordené. Y aquí están esos corolarios, ¿verdad? Y fíjense que aquí dice, demostración de esto, solo es esta línea, ¿verdad? O sea que prácticamente son como observaciones, ¿verdad? Demostración de esto, estas dos líneas, ¿verdad? Ok, fíjense lo que dice, tomemos más entonces los resultados, porque según vemos, pues las pruebas no es nada complicado.
el orden de un elemento coincide con el orden del grupo cíclico generado por ese elemento. Ah, sí, eso tiene que ver con precisamente lo que estábamos diciendo aquí, ¿verdad? Si el orden es finito, pues van a haber estos n elementos. Si el orden es infinito, van a haber infinitas potencias, ¿verdad? Prácticamente es lo que dice esta primera conclusión. Segunda, si el orden del elemento es n, ¿verdad? Y el elemento elevado a la k me da la identidad, entonces n tiene que dividir a k, o sea que este exponente tiene que ser un múltiplo de n, ¿verdad? Para que a la s entero me dé la identidad. Bueno, pues también tiene sentido, ¿verdad? Porque si hubiese otro más pequeño, pues eso contradeciría lo del orden, y pues tiene que ver también precisamente con lo que estábamos comprobando hace poco. Si G es finito, A y B, dos elementos que conmutan, entonces el orden de A por B, fíjense que uno quisiera que fuera el orden de A por el orden de B, pero no, aquí solo dice el orden de A por B divide al orden de A por el orden de B. O sea que este es un múltiplo de este. Vamos a ver qué dice aquí solo en el comentario de esa prueba. Si el orden de A es M y el orden de B es N, entonces A por B elevado a la M por N, pues por las propiedades de exponentes que sí funcionan, los podemos reescribir así, ¿verdad? A a la M, como el orden de A es M, es la identidad. B a la N, como el orden de B es N, es la identidad N veces es la identidad M veces también, la identidad por la identidad me da la identidad, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que A por B elevado a este entero, ¿verdad? M por N, el orden de A por el orden de B, me da la identidad, ¿verdad? Y entonces por el corolario anterior, eso me indica que ese exponente tiene que dividir al orden del elemento, ¿verdad? Pero fíjense que sí, estas son consecuencias sencillas en comparación a la demostración, ¿verdad? De ellas, la argumentación con respecto a lo que se hizo aquí para comprobar el teorema original, ¿verdad? Así que este teorema entonces lo podemos considerar importante porque me clasifica de cierta forma los grupos cíclicos y además me dice otras propiedades, ¿verdad?, sobre eh, grupos cíclicos. Aquí sobre grupos cíclicos, aquí también podríamos decir sobre grupos cíclicos porque todavía habla de potencia, ¿verdad? Aquí fíjense que esto es un poquito más general. A y B dice son elementos de un grupo finito, ¿verdad? Entonces, no está hablando tan directamente de grupos cíclicos, pero lo que pasa es que cuando hablamos de orden de un elemento, uno puede asociarlo directamente con el grupo cíclico generado por ese elemento, ¿verdad? Por este corolario de aquí. Cuando yo hablo del orden de un elemento, automáticamente puedo pensar en el grupo cíclico generado por ese elemento. O sea que hay una relación bien íntima, ¿verdad?, entre orden de elementos y grupo cíclico generado por el elemento, ¿verdad? Ok, veamos qué más traigo por aquí. Vamos a ver. Fíjense que esta prueba está un poquito larga también. Bueno, entonces terminemos hoy con la prueba de este otro teoremita. A ver, dice, sea G un grupo. Noten que aquí no dice que el grupo sea cíclico, ¿verdad? O sea, G puede ser cualquier grupo. No dice que sea finito ni infinito, puede ser cualquier grupo, ¿verdad? Tengo A elemento de G, ¿verdad? Cualquier elemento de G, pero con orden n, ¿verdad? Un elemento de G de orden n. Eh, esta es una condición entonces que se tiene que tener, ¿verdad? Si este n ya es un número en particular, podría ser que no necesariamente el grupo tenga un elemento de este orden, ¿verdad? Entonces, esto solo aplica, entonces sería a grupos que tienen elementos de orden n, ¿verdad? Donde n pues sería algún entero, ¿verdad? Luego, sea k un entero positivo. Entonces, la conclusión del teorema es, el grupo cíclico generado por A a la K, que es una de las potencias que están en el grupo cíclico generado por A, ¿verdad? Va a ser el mismo que A, este es el máximo común divisor, ¿verdad? La G viene de inglés, ¿verdad? De greatest, más grande, máximo común divisor de N y K. Entonces, el grupo cíclico generado por A a la K va a ser igual al grupo cíclico generado por A
al máximo común divisor de n y k. Digamos que esto se ve como bien rebuscado, ¿verdad? De hecho, este tipo de teorema, de hecho, es más que todo como una herramienta para comprobar otras cosas, ¿verdad? Esto quizás no se ve tan útil como este teorema anterior. Porque este, por ejemplo, si me dice, si yo tengo un elemento de orden tanto, automáticamente el grupo cíclico generado por él es tal. Entonces esto es como algo que me puede servir más, ¿verdad? Pero esto también se utiliza, o esto más bien se utiliza como una herramienta quizás para comprobar otro teorema. Y de hecho, ahí vamos a ver que lo vamos a utilizar en otros argumentos, este teoremita, ¿no? O sea, lo pueden ver como una herramienta en el sentido como de carpintería, ¿verdad? Una herramienta como tal, solo que aquí pues para comprobar otros teoremas, ¿verdad? En esta área. Ok, para simplicidad, dice, le vamos a llamar D al máximo común divisor de N y K para no estar escribiendo esto ahí a cada rato, ¿verdad? Y vamos a denotar como, eh, o bueno, si D es el máximo común divisor de N y K, significa que pues es un divisor, ¿verdad? O sea que D divide a K, ¿verdad? En otras palabras, K es un múltiplo de D, ¿verdad? Entonces, digamos que K se puede escribir así. Se puede porque D es un divisor de K, es el máximo común divisor, por tanto es un divisor de K, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sea máximo común divisor nos permite decir esto, ¿verdad? Noten, observen, en estos teoremas se utilizan muchas propiedades de enteros, ¿verdad? Entonces, hay que tenerlas presentes y, como les dije, pues hay un buen resumen aquí de cuáles son las que se utilizan en el capítulo 0, ¿verdad? De hecho, aquí ya vamos a utilizar otra. Luego dice, A a la K es lo mismo que A a la D por R, porque K es D por R, ¿verdad? Y lo escribimos así también. ¿Qué quiere decir? Que A a la K lo puedo reescribir como una potencia de A a la D. En otras palabras, A a la K, que es un elemento del grupo cíclico generado por A a la K, siempre va a ser un elemento del grupo cíclico generado por A a la D, porque ¿verdad? Lo que va a tener son potencias de A a la D, ¿verdad? Sería algo como, a ver qué se hizo el lápiz. Esto se me desconfiguró, no sé por qué. A ver, ya porque lo dejé de utilizar un rato. Vamos a ver si puedo borrar esto rapidito para después exportárselo bien en un... Bueno, aquí no estoy escribiendo mucho realmente, solo es como para explicar algunas cosas. No creo que valga mucho la pena compartir ese documento. Les decía, este grupo cíclico, ¿verdad? Estaría formado por potencias de A a la D, ¿verdad? O sea, cosas como, bueno, ya como conjunto, siempre va a estar la identidad, va a estar A a la D, ¿verdad? Va a estar A a la D al cuadrado, ¿dónde está? A a la D al cuadrado, y así sucesivamente, ¿verdad? Potencias de A a la D, ¿verdad? Eh, Y entonces estamos diciendo, como A a la K es una potencia de A a la D, entonces el grupo cíclico generado por A a la K está contenido en el grupo cíclico generado por A a la D. Es como decir, toda potencia de A a la K va a ser una potencia de A a la D. ¿Qué otra potencia hay aquí de A a la K? Por ejemplo, A a la K a la 2. Entonces sería como poner aquí a la 2 y aquí a la 2 también, ¿verdad? Entonces, sí, toda potencia de A a la K va a ser una potencia de A a la D. Recuerden, aquí se está queriendo comprobar una igualdad de dos conjuntos. Entonces, fíjense, se comienza viendo que uno de ellos está contenido en el otro, ¿verdad? La misma estrategia que aquí cuando se quiso comprobar que estos dos conjuntos eran iguales, ¿verdad? Ok, entonces ahora ya tenemos una de las contenencias, ahora comprobemos la otra, ¿verdad? Que este está contenido en este, ¿verdad? O así. Ok, fíjense, para ver eso vamos a utilizar una propiedad del máximo común divisor, ¿verdad? Quizás no es tan común si solo han llevado de repente matemáticas discretas y no muchas otras clases de matemáticas, puede ser que no la reconozcan, ¿verdad? Pero
Yo creo que sí, matemáticas discretas debería de aparecer, pero no necesariamente, ¿verdad? Entonces, fíjense, lo que dice es que si tengo dos, vamos a ver, si D es el máximo común divisor de N y K, sería como para escribir completa o describir completa la propiedad. Si D es el máximo común divisor de N y K, entonces D se puede escribir como un múltiplo de N más un múltiplo de K, que son precisamente los dos enteros que, con los cuales se genera el máximo común divisor, ¿no? Entonces puede ser que la hayan visto antes, ¿verdad? Puede ser que no, dependiendo ahí que tanto hayan trabajado con enteros anteriormente. Y si no, pues ya saben, aquí en el capítulo 0 seguramente por ahí está. Si no está de repente aquí como teorema, podría estar como ejercicio también, ¿verdad? De hecho aquí está. Esto es prácticamente, ¿no? Vamos a ver, de hecho esta es un poco más conocida, es una consecuencia de esa anterior, pero esta creo que es más conocida, ¿verdad? Si A y B son relativamente primos, existen dos enteros, ¿verdad? Tales que se cumple esta igualdad. Pero bueno, si no las habían visto, pues ya saben que ahí están. Recuerden, nuevamente, ¿verdad? Para trabajar este tipo de problemas, según estamos viendo, parece que son bastante útiles esas propiedades de enteros. Entonces, ténganlo en mente cuando estén haciendo algún problema, ¿verdad? Similar a estos teoremitas que estamos estudiando acá, ¿verdad? Uno, fíjense que por alguna razón, cuando está de estudiante, uno dice, uy, estoy comprobando un teorema, y como que no lo asocia mucho con un ejercicio, porque en los ejercicios normalmente uno se pone a hacer varios cálculos, ¿verdad? Y cosas así, y no lo asocia tanto con un teorema, pero muchos de los ejercicios acá, ¿verdad? En estos libros que ya son más teóricos de matemáticas, muchos de estos ejercicios realmente es como que fuera un teorema, ¿verdad? Todos los que dicen demuestre que, pruebe que, ¿verdad? Eh, hay otros que sí son prácticos, ¿verdad? Determine los órdenes de elementos tal, ¿verdad? Eso es como un ejercicio práctico a lo que uno está más acostumbrado. Pero todos los problemas que dicen pruebe tal cosa es como que uno estuviera comprobando un teorema. Entonces uno dice, ¿y entonces cómo hago? Voy a fijarme en los teoremas que ya están comprobados, que ya estudiamos, porque probablemente de ahí pueda sacar alguna idea, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, seguimos una estrategia similar a la que hicimos en el teorema anterior. En vez de D ponemos esto que nos dio esa propiedad, lo separamos, ¿verdad? Utilizamos esas propiedades de exponentes. A a la n es la identidad porque el orden de A es n, ¿verdad? Entonces, este elemento de aquí es la identidad, por eso aquí ya no aparece, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tenemos? Que A a la D es una potencia de A a la K. O sea que A a la D es un elemento de el generado por A a la K. En otras palabras, cualquier potencia de A a la D va a ser una potencia de A a la K. O sea que este conjunto está contenido en este conjunto y por el otro lado también, por tanto, los dos conjuntos son iguales, ¿verdad? Que era lo que se quería comprobar, ¿verdad? Lo único que recuerden que aquí D le llamamos al GCD, al máximo común divisor entre N y K, ¿verdad? Eh, como la mayoría de libros que se utilizan en la carrera son en inglés, fíjense que uno al final se queda acostumbrando a estos términos que son en inglés, ¿verdad? Pero en español uno dice MCD, ¿verdad? Máximo común divisor. Mínimo común múltiplo, pues uno lo abrevia como MCM, ¿verdad? Pero en inglés es LCM, de least, de más pequeño, ¿verdad? Entonces, conforme uno lo va utilizando varias veces, pues se le va quedando, ¿no? Ok, ya comprobamos esta parte, ¿verdad? Y lo otro sería esta parte de aquí. Ya se nos hizo el tiempo, pero lo voy a terminar para que no quede ahí como que a medio palo, ¿no? Esta dice, el orden de A a la K, que es precisamente este generador, en otras palabras, el tamaño de este grupo, y por tanto el tamaño de este grupo va a ser esto, n entre ese máximo común divisor, ¿no? Ok, veamos. Si D es un divisor de n, ¿verdad? Esta fracción va a ser un entero, ¿verdad? Porque D es un divisor. N entre D, y D divide a N, pues esto va a ser un entero, ¿verdad?
Cuando se trabaja con enteros y uno va a hacer divisiones, hay que tener cuidado, ¿verdad? Que la división sea un entero, ¿verdad? Si no, uno estaría cayendo ahí en una contradicción. Si uno está trabajando con los reales o los racionales, no hay problema, ¿verdad? Uno puede escribir ahí cualquier división y pues, no hay problema. Pero en los enteros, cuando uno escribe divisiones, tiene que tener cuidado que esa división realmente sea un entero. Por ejemplo, esta división es un entero porque el máximo común divisor de n y k es un divisor de n. Entonces, n entre un divisor de él es un entero, ¿verdad? No hay problema con escribir esta división. Pero cuando uno está haciendo demostraciones, nuevamente, queriendo hacer algún ejercicio, tengan cuidado, ¿verdad? Que este tipo de fracciones, como aquí solo se está trabajando con enteros, sea un entero. Ok, ¿qué tenemos entonces? Que a la n, bueno, esto es equivalente, ¿verdad? D, por las propiedades de exponentes, esta D como que como que se cancela, ¿verdad? Estos exponentes se multiplican, esta D del denominador se cancela con esta de aquí. Eso significa entonces que el orden de a la D tiene que ser un entero. Podría ser este, ¿verdad? O podría ser más pequeño. ¿Verdad? Porque el orden que era el entero más pequeño, tal que ese elemento elevado a ese entero me dé la identidad. ¿Verdad? De hecho, eso de decir elevado a aquí en grupos no tiene tanto sentido. Normalmente lo mejor es decir ese entero operado esta cantidad de veces me da la identidad. ¿Verdad? O ese elemento, perdón, operado esta cantidad de veces me da la identidad. Ok, entonces el orden de A a la D tiene que ser menor o igual que este entero. Por otro lado, si Y es un entero positivo y es más pequeño que n sobre d, que es el que estamos viendo, si quizás sea el orden, ¿verdad? Pero podría haber otro más pequeño. Entonces, a la d a la i no puede ser la identidad. ¿Por qué? Aquí tenemos la razón. Lo estamos afirmando primero. Veamos por qué. Por la definición de orden de A, ¿verdad? Vamos a ver. Si I es más pequeño que n sobre d, imagínense que aquí ponemos n sobre d, igual que aquí, ¿verdad? Entonces esto solo me va a quedar, como acá, n, ¿verdad? Pero si pongo i aquí, ¿verdad? O aquí más bien, si pongo i, que es una cantidad más pequeña que n sobre d, entonces lo que me va a quedar, digamos que se puede simplificar, va a ser algo más pequeño que n, ¿verdad? Porque si quieren escribamos, tengo a la d y tengo elevado a la n sobre d, ¿verdad? Luego tengo ese i que es algo más pequeño que n sobre d. Entonces si yo pongo a la d, ¿verdad? A la i, entonces cuando multiplique aquí, ¿verdad? Si esto es más pequeño que n sobre d, esto de acá es a la n, ¿verdad? Entonces lo que me va a quedar aquí, pues en general sería así, ¿verdad? A la d por i. Pero si i es más pequeño que n sobre d, entonces esta multiplicación va a ser más pequeña que n, ¿verdad? Porque esta me da n exactamente. Si esto es más pequeño, ¿verdad? Recuerden que estamos trabajando con enteros, ¿verdad? Y enteros positivos, ¿verdad? Eh, entonces, si este, ¿verdad? Es más pequeño que este, entonces, y positivo siempre, ¿verdad? Entonces esta multiplicación va a ser más pequeña que este resultado de acá, ¿verdad? Y entonces estaríamos diciendo que existiría un entero más pequeño, ¿verdad? Que me daría la identidad, ¿verdad? Tal que a elevado a ese entero me diera la identidad. Pero no puede ser, ¿verdad? Porque n es el orden de a. Entonces, una de las razones para que esto sea distinto de la identidad es que si fuera la identidad, entonces existiría un entero más pequeño que n, tal que a operado esa cantidad de veces me dé la identidad, ¿verdad? Bueno, eso significa entonces que ya teníamos aquí que a a la d es menor o igual que n sobre d, y entonces aquí tenemos que el orden de a a la d tiene que ser, por otro lado, mayor o igual que n sobre d. Porque si fuera menor que, entonces violaría el hecho de que el orden de a sea n, ¿verdad? Por un razonamiento más o menos así, ¿no? Ok, entonces fíjense que concluimos. Tenemos a la d, bueno, este orden menor o igual que n sobre d. Ese orden mayor o igual que n sobre d, ¿verdad?
Eso es similar a cuando decíamos contenido, contenido en y viceversa, ¿verdad? Entonces, en los reales, ¿verdad? Si un número es menor o igual que el otro y viceversa, significan que son iguales, ¿verdad? Como estos son enteros, son reales, ¿verdad? Y satisfacen esa propiedad, ¿verdad? Así que tiene que ser que el orden de A a la D sea n entre D, ¿verdad? Y entonces aquí se hizo como bien en general, ¿verdad? Y luego entonces se dice, vamos a ver, porque aquí el D que se estaba utilizando era máximo común divisor entre N y K, ¿verdad? Bueno, sí, de hecho, de repente aquí de entrada se pudo haber dicho de esa manera. Aquí se planteó como que en general esto se va a cumplir eh, para cualquier D divisor de N. En particular, ¿verdad? El máximo común divisor de n y k es un divisor de n también. Entonces, para este D, todo esto funciona, todo esto se cumple, ¿verdad? Pero aquí lo están haciendo como más general, diciendo, para cualquier divisor de n, todo esto va a ocurrir. En particular, para el máximo común divisor, también, ¿verdad? Entre n y k, porque es un divisor de n, ¿verdad? Entonces, como que se puede sustituir aquí, ¿verdad? Y todo esto funciona. Bueno, entonces al final se concluye que, pues esto, ¿verdad? Que el orden de A a la D, que es este, ¿verdad? Poniendo en vez de D, este de aquí, sería N entre D y nuevamente poniendo en vez de D, este de aquí, que era lo que se quería comprobar ahí, ¿verdad? Que el orden de A a la K, ¿verdad? Iba a ser N entre el GCD entre N y K, ¿verdad? Que era esto de aquí. Ok. Esto es por corolario anterior, ¿verdad? El orden de A a la K es lo mismo que el orden del grupo cíclico generado por ese elemento, ¿verdad? Eh, por lo que se comprobó anteriormente, ¿verdad? El orden de A a la K es el orden de A a la GCD, ¿verdad? Que era lo que se comprobó aquí. Esto primero, ¿no? Y entonces combinando todo se obtiene lo que se quería, que el orden de A a la K es esta división, ¿verdad? Entonces, fíjense, la prueba, fíjense que es una cuestión de estar argumentando varias cosas y la importancia que le tienen que dar. Una es que, bueno, si la comprenden la prueba, es que van entendiéndole como que al trámite de cómo funciona esto de, especialmente de teoría de grupos finitos. Y lo otro es que esto viene siendo como lo más parecido, como, imagínense cuando uno está en una clase como cálculo o ecuaciones diferenciales, para uno ir a hacer una guía de ejercicios, lo que le conviene es tener varios ejercicios hechos, ¿verdad? Y verlos y poder como imitar lo que se hace en otros ejercicios. Entonces, estos teoremas, estas demostraciones, vienen siendo como ejercicios hechos, ¿verdad? Ejercicios hechos que uno puede tratar de imitar y de tratar de utilizar para comprobar, ¿verdad? Algún ejercicio que les deje o que ustedes quieran intentar, ¿verdad? Que sea de ese estilo de demostrar algo, ¿verdad? Y pues aquí, según me imagino que ya han visto cómo son los ejercicios acá, hay varios ejercicios que son bien prácticos, ¿verdad? Le dicen a uno, dígame cuál es el orden de tal elemento o calcule tal cosa, pero hay bastantes ejercicios también que me dicen, pruebe que tal afirmación, ¿verdad? Ok, nos vamos a quedar aquí entonces por hoy, jóvenes. No sé si tienen alguna consulta, ya sea de esto que hablamos hoy, de lo que hemos hablado anteriormente, de la clase en general. Vamos a terminar la grabación aquí.